Guerra en el Medio Oriente. Las fuerzas israelíes avanzan a través de la península del Sinaí, al oeste del Canal de Suez, hacia el sur hasta la entrada del Golfo de Aqaba, rompiendo el bloqueo, capturando la orilla occidental del río Jordán y ocupando la ciudad vieja de Jerusalén. La escena ahora es Jericó, uno de los campamentos para refugiados árabes. La historia es de indigencia, ya que estas personas, como resultado de la guerra en Palestina, han huido o han sido expulsadas de sus hogares y medios de vida. Además, el problema de los refugiados árabes es muy grande, ya que se dice que los necesitados superan el 500.000. Durante los 20 años han sufrido, además de una vida miserable y mala, han sufrido 3 guerras: 1948, 1956, 1967. Han perdido sus propiedades, han perdido a sus hijos, han perdido sus apoyos, algunos con sus familias. Hasta el 5 de junio de 1967, el río Jordán era un símbolo de la unidad de la región oriental y occidental del reino hachemita de Jordania. La temperatura puede rondar los 40 hoy. Este de Jordania, 1967. Por tercera vez, la guerra en el Medio Oriente ha obligado a muchos árabes palestinos a convertirse en refugiados. Estos nuevos refugiados se suman a los 1.300.000, cuya situación tiene una historia de casi 20 años. Los aviones volaban muy bajo sobre nuestros campamentos y la situación era aterradora porque la gente comenzó a salir corriendo de los... Claro, mientras caían algunas de las bombas aquí y allá. Y tuvimos que salir para llevar a mi familia a un lugar más seguro, así que simplemente los llevé a Amán. Hoy, un total de casi 1,3 millones de refugiados árabes, antiguos y nuevos. Para muchos fue el segundo éxodo, la primera vez lejos de la llanura costera, hacia las colinas y más allá, dejando atrás los sonidos y aldeas, Haifa, Jaffa, Acra. Ahora, por segunda vez, hacia el este, bajando de las colinas hacia la seguridad a través del Valle del Jordán, lejos de Jerusalén, Belén y Hebrón. No fue un sustituto para el tan anhelado regreso a casa. Aquí, en uno de los campamentos del Valle del Jordán, fila tras fila de tiendas pronto cubrieron el suelo. En contraste con el silencio fantasmal de los campamentos desiertos en la orilla occidental, las calles de Amán se volvían cada día más congestionadas. Personas recién desplazadas, aturdidas por el shock de la repentina indigencia, se mezclaban con aquellos que ya habían sufrido esto antes. Qué frustrado está él, y creo que estas personas han perdido la confianza en todos en este mundo. Tenían y construían grandes esperanzas de regresar a sus hogares, y ahora se encuentran nuevamente en el desierto, viviendo bajo tiendas y en las peores circunstancias en las que un ser humano puede vivir. Están perdiendo la confianza en cualquier cosa en el mundo ahora, incluso en la conciencia del mundo, porque creen, como me lo han dicho, lo repito, que en este mundo no hay justicia, solo hay intereses. Y donde van los intereses, la justicia desaparece. Somos de Palestina, no de aquí. Debemos regresar a Palestina, a nuestros pueblos, a nuestros hogares, a nuestro país. En estas circunstancias, no es sorprendente que estos campamentos sean ahora semilleros de lo que generalmente se conoce como el Fatah, la nueva ola de comandos guerrilleros árabes. Los guerrilleros obtienen su apoyo de los miles de palestinos que fueron expulsados de la orilla occidental durante la guerra y que ahora viven en enormes campamentos de refugiados en Jordania. Son personas frustradas que han perdido la fe en los métodos y habilidades de los gobiernos árabes y para quienes la doctrina de los guerrilleros de conflicto armado con Israel tiene un atractivo comprensible. Los guerrilleros han establecido su propia administración en los campamentos, que ahora son, en efecto, un estado dentro de un estado. En 1969, el líder de Fatah, Yasser Arafat, fue elegido presidente de la OLP. La elección marcó una nueva era. Los guerrilleros estaban en ascenso, derrocando el control tradicional de las familias palestinas más establecidas. Tal fue el impacto de la OLP y los fedayines que la imagen de Arafat apareció en la portada de la revista Time. Pero fue en Jordania, la base de la mayoría de las facciones palestinas, donde la creciente asertividad de los fedayines causó más problemas. Habían establecido un estado dentro de un estado en Jordania, y las acciones que planearon y llevaron a cabo pronto comenzaron a sacudir la región. La condición es muy mala aquí. ¿Por qué quedarse aquí? Estos comandos de Fatah con sus uniformes de camuflaje pueden verse hoy caminando abiertamente por las calles de Amán, capital del Jordán de Rey Hussein. Financiados, equipados y entrenados de manera bastante independiente de Jordania, los comandos son una ley en sí mismos, que Hussein tiene que aceptar si quiere mantener su trono, ya que su popularidad hoy es inmensa. Los tanques israelíes vigilan las tierras ocupadas al oeste del río Jordán, como lo han hecho desde la guerra de 1967. Mientras permanezcan, el rey Hussein no tiene respuesta a las demandas estridentes de los árabes palestinos cuyas organizaciones controlan efectivamente grandes áreas de su territorio restante al este del río Jordán. Desde que la guerra terminó el pasado junio, las represalias israelíes por incursiones a través de la nueva frontera del Jordán han llevado a los habitantes árabes del valle a las alturas azotadas por el viento arriba. Aquí, estas simples personas árabes, ya refugiadas de la guerra del año pasado, han sido convertidas en refugiadas nuevamente en nuevos campamentos improvisados. Las incursiones de los comandos en el antiguo territorio jordano, aunque a pequeña escala y llevadas a cabo con muchas bajas, han elevado sin embargo la moral de los árabes palestinos a su punto más alto en 20 años. La nueva fama y autoconfianza de los comandos proviene de una batalla librada el pasado marzo en el Valle del Jordán, con fuerzas de represalia israelíes invasoras en Karameh. Karameh, un campamento de refugiados en el Valle
Valle del Jordán con una base de comandos ya había sido bombardeado por los israelíes y en gran parte evacuado de civiles antes de un ataque terrestre israelí el 21 de marzo. Entonces, los comandos árabes se mantuvieron y lucharon, ayudados por la artillería del ejército jordano en las colinas. Viene un tiempo en que los hombres sabios no serán escuchados en absoluto y los locos actuarán. Y entonces no se puede saber que nadie puede imaginar lo que sucederá. Esta es una parte muy peligrosa del mundo, el Medio Oriente, y todos deben cuidarla, porque cualquier tipo de guerra puede ampliarse y puede llevar a una guerra muy dañina. El fracaso de las Naciones Unidas durante estos años para abordar los problemas profundamente arraigados y enojadamente supurantes en el Medio Oriente debe considerarse como un factor importante que contribuyó a la guerra del pasado junio, aunque naturalmente la responsabilidad primaria recae ineludiblemente en las partes involucradas. Estoy obligado a expresar mi temor de que si nuevamente no se hace ningún esfuerzo y no se avanza hacia la eliminación de las causas fundamentales del conflicto, dentro de unos pocos años como máximo, habrá inevitablemente una nueva erupción de guerra. Los moderados entre los palestinos tienen poco control sobre elementos extremos como el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Los recientes secuestros ampliamente condenados en el mundo árabe fueron obra de este grupo. Su líder es un volátil y enérgico médico árabe cristiano, George Abash. El 6 de septiembre de 1970, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, o FPLP, forzó la mano de los jordanos, secuestró aviones de Swiss Air y TWA, y los obligó a aterrizar en una pista abandonada en el desierto jordano conocida como Dawson's Field. El Medio Oriente, y una semana de drama y tensión, llega a un final explosivo. Esta fue la escena en la pista de Sarka, en Jordania, recientemente, cuando una enorme nube de humo de 3 aviones en llamas le mostró al mundo que no necesitaba recordatorio, que los guerrilleros palestinos iban en serio. Secuestrando ese avión podemos enviar a esa gente el mensaje de que hay una guerra, hay una causa aquí en el Medio Oriente, así que simplemente no vengan aquí. Ahora continúa luchando por esa causa y peleando esa guerra. La saga de Dawson's Field ha terminado, pero nadie cree que la historia de los secuestros se detendrá ahí. El PFLP contiene personas que creen que prácticamente cualquier acción es justificable si, a sus ojos, avanza la causa del nacionalismo palestino. Es posible que Dawson's Field no sea un final, sino un comienzo. 3 años mostrados en unos pocos minutos, familias empujadas de un lado a otro a través de fronteras, comunidades enteras tratando de reconstruirse mientras el mundo fingía que su exilio era temporal, y la mayoría de las personas en esos clips son solo palestinos tratando de sobrevivir otro desplazamiento. No eligieron la política o las facciones o los titulares escritos sobre ellos, pero son los que cargan con todas las consecuencias cuando el mundo los reduce a una sola historia. Lo que acabas de ver no es un final dramático. Es el momento en que todo debajo de Jordania comienza a cambiar. La presión, las autoridades en competencia, las decisiones que simplemente ya no podían coexistir. Desde aquí la historia se ralentiza. Nos movemos a las calles, los campamentos, las reuniones a puerta cerrada y la parte de la historia que la gente más tarde etiquetó como Septiembre Negro comienza a tomar su verdadera forma. Hasta el 5 de junio de 1967, el río Jordán era un símbolo de la unidad de las regiones oriental y occidental del reino hachemita de Jordania. Hoy se ha convertido en una línea divisoria. Empiezas a ver cuánto ya sostenía Jordania mucho antes de la guerra de 1967. Había acogido a las personas desplazadas desde 1948 y luego, casi de la noche a la mañana, otra gran ola cruzó el río sin dejar nada atrás. Y de alguna manera, se esperaba que este pequeño país estabilizara todo, aunque nada de esto comenzó con ellos. El río Jordán, al oeste de Palestina, territorio bajo mandato británico desde 1922 hasta 1948. Justo antes del fin del mandato, la población era 2/3 árabe y 1/3 judía. En 1947, Gran Bretaña, enfrentada a un amargo conflicto entre árabes y judíos, decidió entregar el problema a las Naciones Unidas. Debido a que las dos comunidades no se pusieron de acuerdo sobre el futuro de una Palestina independiente, la Asamblea General de las Naciones Unidas formuló un plan de partición. Esto no fue aceptable para la mayoría árabe, y estallaron hostilidades que terminaron en acuerdos de armisticio. Pero la paz esperada no siguió, dejando sin hogar a casi 3/4 millón de refugiados árabes del área que se convirtió en Israel. Casi una generación después, las hostilidades estallaron nuevamente el 5 de junio de 1967, resultando en nuevas líneas de alto el fuego y la ocupación por parte de Israel de la esquina suroeste de Siria, la Cisjordania de Jordania, con la ciudad vieja de Jerusalén, la Franja de Gaza y el Sinaí.
La consecuencia, hoy, un total de casi 1,3 millones de refugiados árabes antiguos y nuevos. Esta es una situación completamente inaceptable e intolerable. ¿Cuál es entonces el deber de las Naciones Unidas? No puede ser otra cosa que la rápida condena del agresor y la imposición del regreso de las tropas israelíes a las líneas mantenidas antes del ataque del 5 de junio. Permitir que Israel retenga su ganancia como arma de negociación es permitir que el agresor use los frutos de su agresión para lograr los fines por los que fue a la guerra. Esto es inmoral, no será tolerado. Los israelíes están destruyendo las casas y propiedades de la gente. Su objetivo es claro, hacer la vida tan imposible para nuestra gente que no tendrán nada a lo que regresar. Esta es la política que Israel siguió con tanto éxito en 1948 y que parece decidida a repetir nuevamente. Los discursos de las Naciones Unidas suenan contundentes. Retirada, derechos, derecho internacional. Pero cuando miras el terreno, la realidad básica no cambia. Israel mantiene la tierra. Jordania lleva a la gente expulsada de ella. Y luego el mundo se instala en esta rutina, donde la condena suena fuerte, pero cambia casi nada. Para muchos fue el segundo éxodo. La primera vez lejos de la llanura costera, hacia las colinas y más allá, dejando atrás sus ciudades y pueblos, Haifa, Jaffa, Acre. Ahora por segunda vez, hacia el este, bajando de las colinas a la seguridad a través del Valle del Jordán, lejos de Jerusalén, Belén, Hebrón. Para finales de junio, se cree que 200.000 refugiados han cruzado. Por el momento, todos estaban conmocionados, temerosos y confundidos. No se sabía exactamente cuántos refugiados cruzaron, o qué pasaba por la mente de estas personas asustadas, mientras huían de sus hogares, muchos por segunda vez en su vida. Alejar a sus hijos de la zona de guerra era el objetivo principal. Isaac Nashashibi es un oficial de área para la Agencia de Obras y Socorro de las Naciones Unidas. Ha sido un refugiado desde 1948. ¿Cómo te sientes acerca de todo esto tú mismo? Bueno, no creo que nadie esté contento con la situación en la que vivimos. ¿Cómo te sentirías tú mismo siendo un refugiado 2 veces en tu vida, en 20 años? No bien. Así es como me siento. Para muchas familias que cruzaron ese río, esta no fue la primera vez que se alejaron de un hogar. Sus padres huyeron en 1948, reconstruyeron una vida en Cisjordania y ahora estaban huyendo nuevamente. Generaciones enteras crecen así, heredando un desplazamiento que nunca eligieron. El estado político de David y Salomón duró solo 70 años. El de los cruzados, poco menos de 100. Podría ser bueno para Israel leer su historia. A esta Asamblea General de las Naciones Unidas, deseo dirigir una última palabra. Si permite que el agresor conserve incluso un pie cuadrado de sus despojos, nunca, bajo ninguna circunstancia, en ningún lugar del mundo, se le permitirá decir las palabras alto, el fuego nuevamente y ser obedecido. A las muchas naciones que ya han expresado su apoyo a nuestra posición, estamos verdaderamente agradecidos. Y a aquellos que hablarán después en respaldo, también estamos en deuda. El río Jordán está a 3 kilómetros de distancia. 200.000 refugiados árabes lo cruzaron a principios de junio, cuando el ejército israelí ocupó la orilla occidental del río. Durante 3 meses han estado viviendo en campamentos improvisados en las colinas abrasadas por el sol que rodean Amán, la capital de Jordania. Son las víctimas lamentables de la guerra relámpago entre Israel y los países árabes. Para Jordania, dividida en dos y devastada por la guerra, estos 200.000 refugiados son una carga abrumadora. El gobierno israelí cree que su repatriación masiva alteraría el equilibrio demográfico del Estado judío y plantearía serios problemas para el futuro. A principios de agosto, el Comité Internacional de la Cruz Roja logró obtener permiso para que los refugiados árabes regresaran a sus aldeas al otro lado del Jordán. Es la primera vez que los israelíes y jordanos han acordado firmar un documento oficial juntos. Cuando observas estos campamentos durante algunos años, comienzas a ver esta extraña transformación. Las tiendas no permanecen como tiendas. Se endurecen en calles, luego en barrios y eventualmente en lugares que se comportan como pueblos con tiendas, clínicas, escuelas, todo un ritmo de vida. Oficialmente, todavía son temporales, pero todo lo que sucede dentro parece permanente. Hoy todo eso está en ruinas. La mayor parte de nuestra tierra más productiva está ocupada por el enemigo, habitada por 800.000 de nuestra gente, con alrededor de 150.000 que han huido a un estado de refugiados hasta ahora. Jerusalén está en manos extranjeras por segunda vez en 1300 años. El camino hacia una conclusión justa se volverá claro y que las naciones reunidas aquí tendrán la sabiduría para tomarlo. Gracias.
Cuando miras de cerca la vida en el campamento, son las mujeres quienes mantienen todo unido. Mantienen a los niños alimentados y escolarizados, guardan la memoria del viejo pueblo y construyen las redes de las que todos dependen. El campamento sobrevive porque ellas lo hacen. No muy lejos del río Jordán hay un pueblo fantasma. Su nombre no importa. Lo que importa es que ya nadie vive aquí. Está en la tierra de nadie de Jordania, justo al otro lado del río desde Israel. ¿A dónde se ha ido toda la gente? Esa es una historia triste, una historia de barro, miseria y desnutrición en un extenso campamento de refugiados. Este informe no se preocupa por las razones por las que el campamento llegó a existir, solo que existe. La política y la enemistad de Oriente Medio son complejas, es bien sabido, pero miles de sus víctimas sufren en silencio anónimo, los niños. Hambrientos, deshidratados, mal equipados para luchar contra las enfermedades que florecen en tal lugar, los jóvenes o no conocen otra vida o han olvidado cómo era antes. Una nueva vida comienza en una tierra antigua, pero una vida ya limitada. Hijo de un refugiado, nieto de refugiados, nació en un hospital, pero muchos otros refugiados palestinos nacerán en casas como estas en el campamento de Baqá, al norte de Amán, Jordania, hogar de más de 50.000 refugiados palestinos. Ellos están entre los casi 2 millones de refugiados palestinos de hoy, convertidos en refugiados y dejados sin tierra ni hogar por la guerra árabe-israelí de 1948. El informe enmarca esto como una respuesta al terrorismo, pero lo que realmente se ve es a toda una familia perdiendo su hogar por una acusación. Se convierte en un patrón, un incidente, una acusación, y de repente una casa desaparece y todos los que vivían en ella son desplazados nuevamente. Es una forma de gobernar a través del miedo, sin necesidad de tocar a las personas que nunca empuñaron un arma. Cuando vi por primera vez el campamento de Baqá, no había calles pavimentadas, nada. Eran solo calles embarradas con tiendas de campaña surgiendo a izquierda y derecha. Y ahora míralo. ¿Ves a lo que me refiero? Es la primera vez que veo Baqá después de tantos años. Todo es totalmente diferente. Claro. Yo no puedo reconocerlo. Baqá es casi una ciudad en sí misma, con tiendas, servicios y un mercado. La vida continúa lo mejor que puede en un campamento de refugiados abarrotado. Y por supuesto, aquí la calle del mercado solía ser chozas de madera. Muy básicos, ¿sabes? Vamos a caminar. Ven conmigo. Porque el lugar en el que estoy pensando es una de las historias. La familia que está teniendo una comida, el padre solía tener un negocio por aquí. Así que no sé si todavía está allí o no. El murmullo de la vida sigue creciendo en las calles y el mercado. Baqá comenzó como una ciudad de tiendas de campaña en 1967 para albergar a los refugiados desplazados por los combates de 1967. Gradualmente las tiendas fueron reemplazadas por refugios más duraderos, y con el tiempo Baqá tomó la apariencia de un pueblo. Muchas familias todavía no tienen instalaciones de agua en sus refugios, por lo que vienen a un punto de agua para llenar jarras con agua cada día. Que Dios te mantenga a salvo. Dios te bendiga, míranos. No queda nada de los viejos tiempos. ¿Te recuerdas aquí cuando eras una niña? Recuerdo. No había nada que pudiéramos hacer en ese entonces. Y tú, Dios te bendiga. Sigues siendo el joven que solías ser. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Yo? Yo era el pequeño bebé en ese entonces. Increíble cómo pasa el tiempo. Él y yo vinimos a visitarte en Líbano. Se quedó mucho tiempo. Este es mi hermano mayor, el que falleció. Lo enterré yo mismo. Ah, ¿dónde se ha ido tu cabello? Pensé que todavía estábamos de luto. Dime, pero la chica. La otra falleció, ¿recuerdas? Sí, recuerdo a todos mis hijos. Recuerdo lo mismo ahora, sentado aquí en este mismo lugar. Era lo mismo en ese entonces. Solíamos estar afuera todo el tiempo. Solo un vasto desierto vacío. Nada a nuestro alrededor. El puente Allenby sobre el Jordán, 15 kilómetros al este de Jericó y 380 metros bajo el nivel del mar. Los jordanos lo volaron mientras se retiraban al otro banco. Bajo las vigas de acero retorcidas, se ha lanzado un puente de madera para facilitar el paso de los refugiados. A ambos lados del río, en el calor sofocante, soldados israelíes y jordanos están de guardia con el dedo en el gatillo. Pero desde que comenzaron las repatriaciones, no ha habido un solo incidente grave. El delegado del CICR apenas necesita intervenir. El tráfico de 2 vías operaba en el puente Allenby, que une las 2 orillas del Jordán. Los primeros refugiados que habían huido a la orilla oriental cuando estallaron los combates y luego eligieron regresar, cruzaron de regreso al oeste sobre el puente hacia el área controlada por Israel. Un toque de queda no es solo una calle vacía, es la escuela deteniéndose, el trabajo deteniéndose, la clínica cerrando. Incluso verificar a tu madre en la calle se vuelve imposible. Con el tiempo, los toques de queda se convirtieron en una forma normal de gestionar ciudades enteras, encendiendo y apagando la vida diaria cuando las autoridades lo decidían.
¿Negarías entonces que ha habido acosos, registros constantes y actos de brutalidad por parte de tus soldados? Debemos hacer registros aquí y allá, debemos realizar todo tipo de acciones punitivas, eso es cierto, pero solo en muy pocos casos cuando estamos tratando con terroristas. Hay un cierto grupo en Israel que quiere ver estas áreas como parte de Israel. Esta no es la posición oficial. Las autoridades israelíes admiten que sí hacen volar casas árabes cuando hay alguna evidencia directa que vincule esas casas con actividades terroristas. Este rifle automático Kalashnikov de fabricación rusa en perfecto estado de funcionamiento fue tomado de uno de los 7 árabes muertos en un enfrentamiento con soldados israelíes hace unas semanas. Los israelíes dicen que las huellas de los hombres llevaban directamente de regreso al pueblo de Shuyuk. Así que los israelíes volaron 9 casas allí y el comandante militar del área de Hebrón aquí guarda este rifle ruso y su cargador como un recuerdo. Un guía me mostró la cueva donde 7 de ellos murieron luchando contra las tropas israelíes. Al día siguiente, los israelíes derribaron 9 casas en una rápida represalia. Los israelíes dicen que ahora tienen 600 terroristas de Al-Fatah en sus prisiones. Hay registros y toques de queda, y donde se establece un vínculo, las casas caen. Este pueblo agrícola es el Ubaila. Fue aquí donde 6 familias que conocí como refugiados en el campamento de Karamej, en Jordania, tenían sus hogares. Me dijeron entonces que finalmente habían cedido a los intentos israelíes de deshacerse de ellos mediante malos tratos, registros y acusaciones de que estaban escondiendo armas. Vine a verificar su historia. Eran personas asustadas y se habían ido, pero su historia parece haber sido exagerada. En pueblo tras pueblo, comienzas a notar el mismo guión. Una huelga, una marcha estudiantil, incluso eslóganes políticos, y de repente todo se trata como una amenaza a la seguridad. Una vez que algo se etiqueta como incitación, se abre la puerta a toques de queda, bloqueos de carreteras y arrestos, incluso cuando nadie lleva nada más que una pancarta. En Hebrón, una de las ciudades más antiguas del este, soldados israelíes vigilan contra problemas, ya sea de sus propios turistas o de los árabes cuya gran mezquita era esta. Contiene las tumbas de Abraham, Isaac y Jacob. Durante cientos de años, a los judíos no se les permitió más allá del 5.º escalón de la escalera. Ahora, la mezquita de Abraham está abierta para ellos por conquista con musulmanes permitidos en 4 veces al día para oraciones. Es un recordatorio constante para ellos de que Israel está ahora a cargo. En cámara, estos cruces parecen un camino a casa, familias finalmente cruzando de nuevo el puente, pero solo una pequeña fracción de las personas que huyeron lograron entrar en estas listas. Para la mayoría de las familias, los campamentos al otro lado del río seguían siendo todo su mundo. No resolvió el problema central, solo hizo más fácil decir que el problema estaba siendo abordado. Se impuso un toque de queda en el área de Casba, en la ciudad de Hebrón, después de que un zapador resultara herido y muriera cuando una carga explosiva que intentaba neutralizar detonó cerca del puesto de la policía fronteriza, junto a la cueva de los patriarcas. La población en esta área, alrededor de 8.000 personas, permaneció dentro de sus hogares, y la Casba parecía un pueblo fantasma en su desolación. A los hombres que se veían en la zona de toque de queda se les requería presentar sus tarjetas de identidad. Se impuso un toque de queda en varias ciudades de Judea y Samaria después de que las manifestaciones estudiantiles se reanudaran allí con marchantes pidiendo apoyo para Nasser y los fedayines. Se impuso principalmente en Ramallah y Al-Biré, pero también hubo concentraciones en Nablus y Jenin que fueron dispersadas por la policía. El 5 de junio de 1968, la huelga en las ciudades de Cisjordania y la Franja de Gaza conmemorando el aniversario de la Guerra de los 6 días fue parcial. En Jerusalén Este, la presión política y los llamamientos personales a los comerciantes dejaron su huella, y muchas tiendas permanecieron cerradas. En Belén, la huelga por el aniversario de la Guerra de los 6 días fue total. Se establecieron bloqueos en las carreteras y se revisaron personas y vehículos. A finales de la década de 1960, se empieza a ver el patrón asentándose. La ocupación tratada como si fuera permanente, los campos de refugiados tratados como una carga para Jordania, y el sistema internacional aprende a condenar la violencia sin tocar la estructura que la produce. Este es el panorama del que todo lo que sigue surgirá. Amán en 1970 ya actúa como una línea de frente, y no sucedió de la nada. Este capítulo trata sobre cómo Jordania, destinada a ser un refugio, se convierte en un campo de batalla, y cómo los campos de refugiados palestinos aquí son atacados mucho antes de que alguien lo llame Septiembre Negro. Para entender eso, necesitamos retroceder un par de años y seguir el rastro con calma y con los recibos. La batalla que ha girado en torno al Hotel Intercontinental, situado en una de las 7 colinas de Amán, y atrapados dentro había 100 periodistas. Si miraban por las ventanas, les disparaban desde ambos lados.
Aún así, los dos equipos de filmación de ITN lograron grabar este informe de Michael Nicholson y Keith Hatfield. El tiroteo comenzó exactamente a las 10 para las 5 de esta mañana, justo cuando Amán se despertaba al primer día de su propuesta huelga general. Más temprano, los guerrilleros movieron su armamento pesado, con cohetes B-40 y B-20 y sus ametralladoras pesadas, y hace unos momentos, desde las colinas cercanas al Palacio Real, el ejército real jordano comenzó a disparar su artillería hacia el centro de Amán. El tiroteo ha continuado ahora por cerca de 1 hora y media. Los lanzadores de cohetes B-40 están justo en el centro de Amán, disparando hacia la artillería jordana. No hay nadie en las calles. Los coches se detuvieron y los conductores los dejaron donde se detuvieron. Puedes escuchar los silbidos de los B-20 pasar sobre el hotel. Ahí va otro. Y desde el centro de Amán, justo bajo el sol, el humo comienza a elevarse de las explosiones. Tanques y vehículos blindados, Saladin fueron ordenados a entrar en Amán poco después de las 6 de esta mañana, 1 hora después de que comenzaran los combates. Mientras conducían por la ciudad, fueron recibidos con fuego de cohetes y ametralladoras de los guerrilleros. Cada 2 meses, Caud y su padre van al centro de distribución de raciones de la UNRWA por pequeñas raciones de harina, aceite de cocina, azúcar y arroz. La UNRWA no compra la comida, distribuye alimentos donados por gobiernos y la comunidad europea. A principios de los años 50, la ayuda era el programa más importante de la UNRWA. Pero con la creciente autosuficiencia de muchos refugiados y la falta de dinero de la UNRWA, el programa se ha reducido. Ahora está dirigido principalmente a los muy pobres, que reciben raciones adicionales de alimentos, pequeñas subvenciones en efectivo y asistencia para reparaciones de sus hogares. Sin embargo, la ración es vista por los refugiados palestinos como un símbolo de su estatus y el compromiso de la comunidad internacional de ayudarlos hasta que se alcance un acuerdo justo en el Medio Oriente. Pero al ver que los servicios de la UNRWA se reducen y con la amenaza de más reducciones, sienten un sentido de abandono. Necesitamos raciones. O nos dejan volver a nuestra tierra natal, o nos dan ayuda. Queremos volver y comeríamos arena si solo pudiéramos regresar. Han cortado todo. 5 kilos de harina, y ni siquiera cada mes. ¿De qué sirven 5 kilos cuando hay 10 o 12 en una familia? No queremos las raciones. Después de 1967, Jordania se convierte nuevamente en hogar de cientos de miles de palestinos. Lo que se llama un ajuste de frontera en papel significa comenzar la vida de nuevo por segunda vez en poco más de 20 años. Los campamentos se llenan rápido. La UNRWA está al límite. Familias que una vez fueron expulsadas en 1948 son empujadas nuevamente a nuevas tiendas, nuevas filas, nueva incertidumbre. Antes de siquiera tocar la política, esta es la olla a presión. Todo lo demás en este capítulo se asienta sobre esto. Los sionistas atacaron Rami con casi 10.000 hombres. Éramos 450. Luchamos durante 15 horas. Sus tanques se quedaron sin gasolina. Bloqueamos todos los caminos. Tuvieron muchos heridos y finalmente se retiraron. Bueno, este es un punto de inflexión en la historia de la guerrilla y la historia de los revolucionarios de Al-Fateh. Un punto de inflexión en la historia de la nación árabe. Esta es la primera batalla de confrontación que hicimos y ganamos. Después de la batalla, todos los palestinos escucharon sobre Karameh y miles querían unirse al movimiento y luchar para regresar a Palestina. ¿Y qué hacías antes de unirte a Al-Fateh? Había estado trabajando como empleado en una empresa de máquinas eléctricas. ¿Y por qué te uniste a Al-Fateh tan tarde? Porque quiero hacer mi mejor esfuerzo para luchar contra el ejército israelí para recuperar mi país, el país de Palestina. ¿Cuántos años crees que tendrás que luchar? No importa. 3, 4, 5, 10. 5, entonces mis hijos serán grandes y encontraremos una para ellos mismos. Nuestras actividades guerrilleras han aumentado en relación con la pérdida de esperanza realmente de que se pueda lograr una paz justa y duradera. Y siento que si Israel hubiera podido o puede aclarar nuestra posición aceptando la resolución del Consejo de Seguridad y los principios que contiene, si lo hubiera hecho en el pasado, tal vez las cosas no habrían llegado a este punto. Si lo hace inmediatamente o en un futuro muy cercano, entonces todavía hay una oportunidad. Pero si no lo hace, entonces, creo que habrá una escalada debido al hecho de que la gente está perdiendo la esperanza de encontrar cualquier otra forma de salvaguardar sus intereses, de luchar por su tierra y por sus derechos. Luego viene Karameh en marzo de 1968, una batalla que muchos esperaban que fuera una rápida barrida israelí, se convierte en algo muy diferente.
Una resistencia conjunta de soldados jordanos y fedayines palestinos que realmente se mantiene. Karameh se convierte en una leyenda de la noche a la mañana. Miles se unen a los fedayines. En los campamentos, un rifle comienza a sentirse como la historia empujando de vuelta. Para el rey Hussein es más complicado. Públicamente, un momento de orgullo. En privado, sus asesores advierten que los fedayines dentro de Jordania ahora actúan con la confianza de un gobierno propio. Karameh no termina la historia de 1967. Convence a una generación de que la siguiente fase de la lucha debe pasar por Jordania. Zarqa ha estado en manos de los fedayines durante 8 días, y Zarqa es un nombre que conoces bien, porque fue en Zarqa, a solo unos kilómetros de aquí, donde aterrizaron los aviones del desierto. Y como también sabes, esos aviones luego explotaron. Pero durante los últimos 2 o 3 días ha habido combates en Zarqa. Tenemos que decir que no sabemos exactamente qué está sucediendo. No sabemos quién está disparando a quién. Lo que sí sabemos es que el ejército real no está dentro de Zarqa. Está posicionado alrededor de Zarqa y de vez en cuando envía pequeñas unidades de comando para tratar de sondear la situación, si se quiere. Y cada vez, 5 o 6 veces ya, estas unidades muy pequeñas, estos diminutos comandos del ejército real, han sido rechazados por los fedayines. Y por supuesto ha habido muertos y heridos. Después de Karameh, la verdadera pregunta dentro de Jordania es simple. ¿Quién realmente gobierna el país ahora? Para muchos civiles, se siente como vivir bajo 2 gobiernos. Las facciones de fedayines manejan puntos de control. Algunas áreas tienen sus propios puestos de aduana improvisados. Amán gana el apodo de capital de los fedayines. Los diplomáticos estadounidenses escriben que en partes de Jordania, la autoridad del rey ya no llega. Y esto no es repentino. Es un deslizamiento, Karameh, un intento fallido de desarmar a los fedayines, decretos de emergencia que colapsaron en un día, tiroteos en Zarqa y Amán. A mediados de 1970, Jordania no está tensa. Es una guerra civil esperando un nombre. Así que este es el único control de carretera de los fedayines entre Zarqa. Zarqa está detrás de nosotros y Amán está frente a nosotros. Estamos aproximadamente en el medio. Lo siento, no quieren que filmemos más. 2 hombres acaban de señalarnos con sus metralletas que absolutamente debemos dejar de filmar, así que estamos parando. Nos gustaría asegurarles que la revolución siempre ha estado lista para responder a todas sus preguntas. No pudimos, o puedo decir con certeza que nuestros hombres se mantuvieron firmes. Y yo hice mi parte junto a ellos para bloquear los tanques y evitar que llegaran a nuestra gente. En la superficie, esto parece una confrontación interna entre el palacio y los fedayines. Pero si miramos los recibos, las armas, la armadura y el poder aéreo, no son de producción local. Washington y Londres atan nuevos paquetes de armas a la capacidad de Hussein para controlar a los fedayines. Los planificadores asumen que puede ganar si golpea lo suficientemente fuerte, y los civiles palestinos atrapados en el medio se convierten en daños colaterales aceptables en ese cálculo. Al otro lado del río, Israel observa en silencio. O los fedayines son aplastados o se mantienen ocupados sangrando en Jordania en lugar de en la frontera. Pero en Amán mismo, la posición parece ser esta. Los francotiradores guerrilleros aún resisten en el antiguo centro de la ciudad, con el ejército usando artillería y tanques para expulsarlos. Pero la lucha principal en las últimas 24 horas ha sido en los 2 campos de refugiados, Jebel Hussein y Jebel Weidat. El ejército Adá ha estado lanzando fuego de mortero en los campos, que están fuertemente defendidos por los guerrilleros. Y los guerrilleros dicen que los jordanos están destruyendo cada centímetro del campo de refugiados Hussein. Para la mujer en esa casa, esto no es un enfrentamiento de líderes. Es un proyectil en la habitación del bebé. Los informes de la época describen civiles muertos y decenas de miles obligados a abandonar sus hogares nuevamente. Palestinos y jordanos pobres atrapados en las mismas calles, los mismos vecindarios. En los campos, a menudo son las mujeres quienes mantienen todo unido, haciendo fila por agua, buscando comida, cuidando a los heridos, pasando mensajes entre familias. En papel, esto es restaurar el orden. En el terreno, son los civiles quienes reciben los golpes primero y al final. Keith, en primer lugar, ¿cómo lograste salir de Amán con tu película? Bueno, me sacaron porque la Cruz Roja sugirió que debía irme como un caso de evacuación médica porque diagnosticaron que estaba sufriendo de disentería hace unos 3 días. Y así, ayer fui con la Cruz Roja al aeropuerto en un convoy escoltado por militares junto con unos 30 periodistas más que iban a intentar salir de Amán a bordo del avión de la Cruz Roja. Partimos del Hotel Intercontinental donde habíamos estado los últimos 6 días y a unas media milla del aeropuerto nos atacaron con fuego de francotiradores. Y luego el comandante, el mayor
a cargo del convoy, fue delante de nosotros al aeropuerto para recibir nuevas instrucciones. Regresó y dijo que el camino estaba despejado. Habían eliminado al francotirador en el camino, pero para cuando llegamos al aeropuerto, el avión ya había partido hacia Beirut, así que tuvimos que pasar la noche en el aeropuerto. ¿Escuchaste muchos disparos mientras estabas en el aeropuerto? Sí, mucho. Aunque el aeropuerto está a unas 8 millas de la ciudad, pero está muy cerca de un campo de refugiados palestinos. Y toda la noche se podía ver el bombardeo en este campo. Y esta mañana, el humo y el polvo aún estaban sobre este campo. Pero en Amán mismo, aún se podía escuchar fuego de artillería, pero era muy distante. Sí, de hecho, el rey Hussein ha designado a un grupo selecto de soldados conocidos como los Boinas Rojas para liderar ataques en campos de refugiados donde cree que podrían estar los secuestrados. Lo han hecho. Muchos de los campos han sido destruidos, muchos han sido golpeados muy gravemente. Hasta ahora, no hay señales de los rehenes y no puedo informar más al respecto. Una y otra vez, acciones punitivas solo contra terroristas, frases diseñadas para hacer que el castigo colectivo suene razonable. En 1969 y 1970, el guión se desliza hacia Jordania. Barrios enteros y campos son rebautizados como bastiones terroristas. El bombardeo se convierte en restaurar la seguridad, y al mismo tiempo, los gobiernos impulsan nuevas convenciones de aviación para proteger aviones en el aire y castigar secuestros. No hay un tratado equivalente para proteger los campos que están siendo bombardeados en el suelo. Ese desequilibrio cuenta su propia historia. ¿Balas? Sí, balas. ¿Dónde? Entra por aquí. Sí, ven aquí. ¿Y rompe la pared? Sí, rompió la pared y vienen sobre los bebés. ¿Los bebés en la habitación? Los bebés estaban aquí en la habitación y los llevan y lloran y se van de aquí. ¿Los bebés fueron asesinados? Sí, no asesinados. ¿No asesinados? No asesinados. ¿Fueron muchas personas asesinadas aquí? 40 personas. ¿En esta área? En esta puerta, en esta casa. Sí. ¿Por qué el ejército bombardeó aquí? ¿Estaban los fedayines aquí? El ejército quiere destruir la revolución. No había fedayines escondidos aquí, ¿verdad? Ven aquí, entran, están bajo la casa. ¿Los fedayines? Sí. ¿Y entonces el ejército bombardea la casa? Sí, bombardea la casa. Sí, ¿cómo estás? Mientras las calles hierven, Washington promueve el Plan Rogers, otro mapa negociado entre estados con los palestinos, esperando aceptar lo que se decida sin ellos. Desde los campos, la gente se resiste, no solo contra Israel, sino contra la idea de que su futuro es una nota al pie en el acuerdo de paz de alguien más. Dentro de Jordania, esa ira choca con la monarquía. El 10 de febrero de 1970, Hussein emite 12 decretos de emergencia para reafirmar el control. Multitudes llenan las calles. Grupos armados rechazan las órdenes. En un solo día, los decretos colapsan. El mensaje es claro. El palacio puede prometer orden a sus aliados, pero en el terreno, los fedayines están marcando las líneas rojas. A principios de septiembre de 1970, las familias en Amán y Sarka ya tienen bolsas junto a la puerta. El rey ha intentado nuevos gabinetes y decretos de emergencia. Los fedayines han intentado marchas y demostraciones de fuerza. Israel continúa sus ataques desde el otro lado del río. Luego, un portavoz guerrillero dice con calma, si él no acepta, tiene que ser guerra de nuevo. En pocos días, el mundo llamará al próximo capítulo Septiembre Negro, como si hubiera surgido de la nada. Pero en este momento, Jordania ya tiene 2 centros de poder en competencia. Los campamentos ya han sido atacados. Los palestinos y jordanos pobres ya han huido de sus hogares nuevamente. Esto no es un caos repentino. Es un capítulo de cómo el siglo XX aprende a vivir con crímenes contra civiles, no deteniéndolos, sino renombrándolos, exportándolos y castigando solo a las personas que se resisten de maneras que a los poderosos no les gustan. Cualquier paz impuesta por la fuerza contra el deseo de los palestinos nunca será una paz real, siempre estallará. Nadie puede decidir por los palestinos, nadie puede hablar por los palestinos, nosotros hablamos por nosotros mismos. Hemos tomado las armas para liberar nuestro país. Nadie puede negarnos el derecho a luchar para regresar a nuestros hogares y tierras. Es la cuestión de que estamos convencidos de que no tenemos otra alternativa excepto morir. Ya hemos visto lo que realmente significa vivir en un campamento temporal durante 20 años. Niños creciendo bajo lonas y metal corrugado, armas en la colina, policía jordana de un lado, fedayines del otro, y nadie realmente a cargo excepto el hombre con el arma más ruidosa ese día. Todas las etiquetas que escuchamos en el último capítulo, inestabilidad, tensión, problemas de seguridad,
son solo las palabras educadas que la gente fuera de los campamentos usa. Si estás dentro, se siente más como estar estacionado entre dos trenes en movimiento, esperando ver cuál te golpea primero. Y en ese mundo, cuando reyes y presidentes comienzan a hablar de nuevos planes de paz sin ti, mucha gente escucha el mismo mensaje de nuevo. Tú eres el problema a gestionar, no las personas a las que se debe preguntar. Cuando los guerrilleros inmediatamente vinieron y dijeron, entren, entren, lo cual todos tuvimos que hacer muy rápido. Y cuando entramos, encontramos que los guerrilleros estaban absolutamente inundando el hotel, y fue entonces cuando todos fuimos reunidos en el comedor y donde se nos leyó la declaración de que todos estábamos siendo tomados prisioneros. Vi la caja de dinamita fuera del frente del hotel. No era muy impresionante, pero era bastante aterrador. También se suponía que había 2 minas plantadas en la parte trasera del hotel. Nos lo dijeron los guerrilleros. Y uno de los líderes de los guerrilleros llevaba un largo hilo de alambre de fusible rojo que, donde quiera que iba, lo llevaba consigo junto con sus granadas y sus armas y todo su arsenal. Pero siempre tenía una caja de fósforos a mano y nosotros, creo que nuestros ojos seguían ese trozo de alambre rojo donde quiera que iba. Tenía un arma en la mano. 4 aviones. Nunca pensamos que eso sucedería. Y, fue la primera vez que sucedió. Cientos de estadounidenses a bordo. A los 305 rehenes se les dijo que serían asesinados si el gobierno se negaba a liberar a los prisioneros palestinos. Esta fue la introducción de América al terrorismo global. Para 1970, casi todas las decisiones serias sobre Palestina todavía se toman en salas sin palestinos. El Plan Rogers, que tocamos en el último capítulo, se vende como paz en nuestro tiempo. Pero para la gente en estos campamentos suena como un segundo borrado. Mantener la ocupación, mover un poco las fronteras, arreglar el mapa y pretender que los campamentos de refugiados son solo el clima. Dentro del movimiento, eso se siente como un mensaje. Si quieres que el mundo note que existes, tienes que llevar la historia a sus portadas por la fuerza. Es el mismo mecanismo que vimos en las colinas y calles después de 1967. Presión desde abajo ignorada arriba. Pero ahora el campo de batalla es un corredor aéreo. Nada de eso hace que apuntar con un arma a civiles o secuestrar un avión esté bien. Seamos claros sobre eso. Solo muestra el tipo de esquina en la que la gente siente que ha sido empujada antes de que algunos de ellos se convenzan de que no hay otra forma de ser escuchados. El conflicto en el Medio Oriente estalló hoy con 4 secuestros de aviones y el gobierno israelí retirándose de las conversaciones de paz en el Medio Oriente. Guerrilleros árabes han reivindicado la responsabilidad de los secuestros, incluido uno que fue abortado en el aeropuerto de Heathrow en Londres. El corresponsal de CBS News, Charles Collingwood, informa. El único avión que escapó del espectáculo de secuestros orquestado por los palestinos de hoy fue significativamente el vuelo de El Al desde Ámsterdam, que realizó un aterrizaje de emergencia exitoso en el aeropuerto de Londres. Un secuestrador muerto, el otro sometido. En la mañana del 6 de septiembre de 1970, 3 equipos de secuestradores palestinos, todos en sus 20 y tantos años, llegaron a diferentes aeropuertos europeos. Iban a secuestrar 3 aviones con destino a los Estados Unidos. Los desviarían a una pista de aterrizaje en el desierto jordano, mantendrían a los pasajeros y la tripulación como rehenes y los usarían para obtener la liberación de militantes palestinos detenidos en Europa e Israel. Lo que sucede en el Amman Intercontinental es básicamente un ensayo más pequeño y feo de lo que está a punto de golpear el cielo. Huéspedes extranjeros convertidos en palanca, personal local y vecinos atrapados entre guerrilleros en la puerta y artillería a lo lejos. El hotel tiene un nombre que el mundo reconoce, por lo que se convierte en una historia. El campamento en la carretera con los mismos hombres armados y los mismos proyectiles no lo hace. Y esa brecha, quién obtiene titulares y quién no, es el patrón que está a punto de moverse del concreto y vidrio en Amán al metal y queroseno a 30.000 pies. Visita incluida nuestra chica americana aquí. ¿Podría decirnos cómo están los pasajeros? Estamos muy apretados y creo que las mujeres y especialmente los niños están muy inquietos. ¿Suficiente para comer? ¿Suficiente para beber? Hay mucho para comer y hay mucho para beber. ¿Las mujeres y los apretados? ¿Cuántos años tiene el niño más joven que tienes a bordo? Tenemos 2 bebés.
¿Cuántos años tienen? 3 meses. Tú. Todas las mujeres y niños que debían haber sido liberados fueron liberados. ¿Por qué están manteniendo a las mujeres y niños judíos como rehenes? Nosotros no se mantienen porque sean judíos, se mantienen solo para interrogarlos por la razón que mencioné, la doble ciudadanía. Como todos saben, los Estados Unidos dan el derecho incluso a su parte inferior. La fuerza del mundo imperialista ayuda a Israel a atacarnos. En la mañana del 6 de septiembre de 1970, esto no es un loco solitario con un arma. Son 3 equipos coordinados en 3 aeropuertos europeos diferentes, todos apuntando a aviones con destino a los Estados Unidos. El plan es brutalmente simple: desviar los aviones a una pista en Jordania que los fedayines controlan, mantener a los pasajeros como rehenes y forzar a los gobiernos en Israel y Europa a intercambiar prisioneros por sus propios ciudadanos. 3 equipos, 3 aeropuertos, un plan: apoderarse de aviones con destino a los Estados Unidos, aterrizarlos en una pista en Jordania e intentar intercambiar pasajeros por prisioneros. En sus cabezas, esto no es terror aleatorio, es una visita a la prisión que el mundo no puede ignorar. Tenemos condiciones muy claras. Queremos a nuestros prisioneros de vuelta. Cualquier gobierno que nos entregue a nuestros prisioneros, le devolveremos a sus prisioneros. ¿Pero quién está negociando entre ustedes y los 5 países? Estamos esperando ahora que acepten nuestras condiciones directamente. ¿Se niegan a tratar con la Cruz Roja por completo? Si la Cruz Roja lleva nuestra condición a estos gobiernos y nos trae una respuesta clara, una respuesta comprometida sobre estas preguntas, aceptaremos su entrevista. ¿Están poniendo un límite de tiempo al periodo de negociación? Estamos esperando que el gobierno involucrado acepte nuestras condiciones, pero por supuesto no podemos esperar para siempre. Dijimos que el mundo no entiende ni conoce el problema palestino. Así es como surgió la idea de secuestrar aviones. Que todo el mundo sepa sobre la crisis que nos ocurrió. El objetivo principal de esta operación era lograr la liberación de todos nuestros prisioneros políticos encarcelados en Israel a cambio de los rehenes. Uno de nuestros comandantes me pidió que fuera al aeropuerto de la Revolución. Le pregunté, ¿dónde está ese aeropuerto? Me dijo, algunos chicos te guiarán, pero no es un aeropuerto, es un desierto. En esta área, el suelo es muy duro. Los aviones más grandes del mundo podrían aterrizar allí. Le pregunté a nuestro comandante, ¿por qué eligieron este lugar? Me dijo que un geólogo había confirmado que la pista podría soportar cualquier cosa, incluso si el diablo caminara sobre ella. ¿Qué se debe hacer para crear un aeropuerto? Trajimos 200 barriles y galones de diésel y un grupo de combatientes para proteger el área. Llenamos barriles con polvo y trapos empapados en diésel y nos sentamos a esperar. En la grabación, los fedayines insisten en que esto no se trata de religión. Dicen que están reteniendo a algunas de las mujeres por los pasaportes y uniformes estadounidenses que también pueden servir en el ejército israelí, prueba de cómo el mundo imperialista arma y protege a Israel. Y se puede escuchar la lógica. Están tratando de decir, estamos apuntando al poder, no a la fe. Pero si eres una de las personas sacadas de la fila y te dicen que te quedas porque eres judío, esa distinción se derrumba en tiempo real. Ser separado a punta de pistola por quien eres es aterrador e incorrecto, sea cual sea la teoría política que lo envuelva. El movimiento palestino sigue repitiendo que está en contra del sionismo como proyecto político, no del judaísmo como religión. Y en Nueva York, Londres y Tel Aviv ya hay voces judías diciendo lo mismo, oponiéndose al sionismo como proyecto político, mientras permanecen arraigados en el judaísmo como fe y cultura. Sin embargo, en esta pista, con armas y dinamita de fondo, ese matiz no sobrevive. Solo parece que el mundo ha encontrado una razón más para archivar a los palestinos y a los terroristas antisemitas en la misma carpeta. ¿Puedes sacar este avión de aquí?
Absolutamente. Si me dan la oportunidad, lo sacaré antes de que te subas a tu coche. ¿Te sorprendió cuando escuchaste que ibas por una pista en el desierto y pudiste aterrizar? No. Lo describió como un lecho de lago y... solo 22.000 pies de largo y alrededor de... 3.000 pies de ancho. Y eso es más grande que cualquier pista en el mundo. ¿Te apuntaron con armas? Granadas y la... Esta es la situación del secuestro hasta ahora. De las aproximadamente 600 personas que estuvieron en peligro en los 4 secuestros separados de ayer, aproximadamente 200 todavía están en peligro. Son los pasajeros masculinos a bordo de un TWA 707 y un Swiss Air DC-8. Ambos ahora estacionados en una pista de aterrizaje en el desierto a unas 13 millas de Amán, Jordania. Esta tarde, los comandos palestinos responsables de todos los secuestros liberaron a unas 100 mujeres, niños y ancianos de los 2 aviones. Los pasajeros liberados fueron llevados a un hotel en Amán. Los comandos han apilado explosivos a bordo de ambos aviones que aún contienen a los pasajeros masculinos y han amenazado con volar las aeronaves si no se cumplen sus demandas de liberar a otros comandos encarcelados en Gran Bretaña, Suiza y Alemania Occidental antes de su fecha límite, que es a las 10 de la noche, hora del este, el miércoles. La creciente fricción en Jordania entre el ejército y los guerrilleros palestinos era evidente en el aeropuerto de la Revolución. Los militantes palestinos que custodiaban los aviones estaban rodeados por tropas jordanas, tanques y vehículos blindados de transporte de personal. Era un enfrentamiento tenso e impredecible. El general jordano vino y evaluó la situación. Negociamos con ellos. Les dijimos, deberían retirar sus tropas una milla atrás. Y liberaremos a las mujeres y los niños. El jefe de Estado Mayor jordano ha estado negociando con los comandos. Logró que liberaran a las mujeres y los niños. Todo... Cuando esos 3 aviones despegan, parece el fin del mundo. Bolas de fuego en el desierto, esqueletos de aviones. El tipo de imagen que se graba en el sistema nervioso de una generación en una tarde. Lo que casi nunca se menciona en la misma frase es que los pasajeros ya han sido retirados. En esos aviones, el número de muertos es 0. Nadie muere en esos aviones. Las personas que organizaron esto querían un símbolo que el mundo no pudiera ignorar, y lo consiguieron. Durante los próximos 50 años, palestinos y explosiones de aviones estarán juntos en la mente de las personas, incluso si no pueden recordar dónde o cuándo sucedió realmente. El verdadero conteo de cuerpos, el que viene con artillería, tanques y toques de queda, aterriza en otro lugar, en personas que nunca vieron el interior de una cabina de primera clase, en batallas y represiones en las que estamos a punto de entrar en el próximo capítulo. ¿Por qué mantienen a las mujeres y niños judíos como rehenes? Nosotros no se mantienen porque sean judíos. Se mantienen solo para interrogarlos, por las razones que mencioné, la doble ciudadanía. Israel y los Estados Unidos de América... Está bien. Los 2 amigos con los que estaba, uno era judío, y mi amiga más antigua, Nancy, que no era judía. Cuando nos separaron, sabes, eso fue la primera vez en mi vida que me habían separado, que me habían identificado como judío, y algo diferente me sucedió, que mi trato fue diferente, porque era judío. Los palestinos habían intentado argumentar, especialmente los izquierdistas, que no eran antisemitas, que solo eran antisionistas. No iban por ahí preguntando a la gente sobre sus opiniones políticas, simplemente les preguntaban cuál era su religión y así. No es muy inteligente si estás tratando de combatir la visión común de que de alguna manera te enfocabas en las personas como judíos o no judíos en lugar de sionistas o no sionistas. Mientras se colocaba dinamita a bordo de los aviones, los guardias guerrilleros se mantenían sobre ellos para evitar que las tropas del rey Hussein se acercaran demasiado. 15 minutos después, los comandos mismos se fueron apresuradamente. Luego, justo antes de las 3, sucedió. Hassan Dalal fue el único camarógrafo al que se le permitió quedarse. Le preguntamos cómo supo cuándo comenzar a grabar. Dijo, tan pronto como vi a los comandos corriendo. Dalal estaba a solo 300 metros cuando el primer avión, el Boeing DC-10, explotó.
El siguiente en irse fue el Boeing 707 de Trans World Airlines, pero sus estertores de muerte fueron enmascarados por la nube de humo del UPC-10 en llamas. Juntos, los aviones valían cerca de 10 millones de libras. A uno de los líderes del grupo que los hizo explotar, se le preguntó por qué lo hicieron con aún 10 o más horas antes de que expirara su plazo. Dijo, nos quedó claro que había un plan de las fuerzas imperialistas para apoderarse de los aviones. Por eso lo hicimos. Para los gobiernos que observan esto, la pregunta principal no es ¿por qué los palestinos secuestran aviones? Es ¿cómo nos aseguramos de que esto nunca nos toque de nuevo? En pocas semanas se obtiene una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre secuestros, la resolución 286, condenando las capturas y pidiendo la liberación de rehenes y acción contra la piratería aérea. Durante el próximo año se obtienen nuevos tratados como el Convenio de Montreal, que convierte el sabotaje y el secuestro en delitos que cada estado debe procesar o extraditar. Estos no son documentos abstractos. Están escritos pensando en esos aviones en llamas, agentes de seguridad en los vuelos, puertas de cabina cerradas como bóvedas de banco, detectores de metales y registros de equipaje, convirtiéndose en parte del ritual de salir de tu país. En papel, todo es neutral. Proteger a los pasajeros, proteger a las tripulaciones. En la práctica, una nueva categoría mental se endurece silenciosamente en aeropuertos, embajadas y oficinas de aerolíneas. Las personas que se parecen a los secuestradores en estas imágenes, especialmente árabes y palestinos, ahora son tratadas como un riesgo permanente a gestionar. El sistema aprende todas las lecciones posibles de Dawson's Field, excepto la de por qué existían esos campamentos en primer lugar. Vi a una anciana abriendo su bolso, sacando billetes de $1. Intentó ponerlos en la mano de uno de nuestros combatientes. Le di un manotazo en la mano. Estaba muerta de miedo. Yo dije, recupere su dinero. No somos ladrones. Somos personas que luchan por la libertad. En El Al tomaron las precauciones necesarias y tenían guardias armados, y la gente resistió los secuestros. En TDUA, Pan Am y Swiss Air esto no ocurrió, y por lo tanto tenemos la situación que existe ahora. Bueno, creo que uno debe averiguar qué se puede hacer en la fuente. Quiero decir, estas personas no son solo individuos, locos o amargados como los que hay en el mundo de vez en cuando, que secuestran aviones y los llevan a algún lugar. Estas son organizaciones dedicadas a matar y a derribar aviones israelíes, pero donde quiera que haya israelíes, por lo tanto, sus aviones deben caer. Si congelas las imágenes y solo cambias los subtítulos, obtienes dos mundos diferentes. Por un lado, terroristas, piratas aéreos, fanáticos, 3 aviones en llamas en el desierto, como el acto de apertura de una nueva era de terrorismo internacional. Por el otro, aeropuerto de la Revolución Fedayín, un intento desesperado de intercambiar metal por prisioneros y forzar al mapa a reconocer a las personas que dejó fuera. Puedes escuchar esa división en la forma en que los presentadores hablan sobre terroristas árabes y piratería aérea, y en los altavoces en la franja hablando sobre prisioneros e imperialismo. Las mismas imágenes se convierten en prueba del terror árabe en un idioma y en prueba de la injusticia imperialista en otro. En la mayoría de las coberturas occidentales, los rehenes tienen nombres, edades, biografías. En la mayoría de los informes sobre los campamentos y la próxima represión, los palestinos aparecen como números o no aparecen en absoluto. Mismo avión, misma pista, historia completamente diferente sobre quién es peligroso y quién tiene permitido tener miedo. El presidente Nixon se reunió esta noche durante 1 hora y media con el secretario de Estado, William Rogers, para discutir la crisis de los secuestros aéreos. Esto siguió a una tarde en la que el señor Nixon discutió todas sus alternativas con su asesor personal de política exterior, el doctor Henry Kissinger. Las alternativas incluyen posible acción militar. El presidente ha estado en contacto con el secretario de Defensa, Melvin Laird, sobre eso. La Casa Blanca se niega a discutir incluso la posibilidad de involucramiento militar y está decepcionada de que se haya filtrado información
información sobre incluso planes militares de contingencia. 6 aviones de transporte C-130 de hélice han sido trasladados a Incirlik, Turquía. La Casa Blanca anunció esto, pero enfatizó que estos transportes están en espera solo para una posible evacuación de los rehenes en Jordania si eso se vuelve posible. Se informa que 2 brigadas aerotransportadas de la Fuerza División de Infantería del Ejército de los EEU, estacionadas en Alemania, están en alerta. No hay confirmación. La seguridad en la aviación siempre se ha escrito en letras mayúsculas. Somos responsables de la seguridad de los pasajeros y nuestros empleados que nos son confiados. La seguridad antes era la prevención de accidentes debido a deficiencias técnicas o a factores humanos. Hoy, la aviación civil está amenazada por otros peligros, secuestros de aviones y sabotajes, peligros que son muy difíciles de eliminar, aumentando los riesgos cada día y con cada despegue. Algunas aerolíneas han asignado agentes de seguridad especialmente entrenados y equipados para escoltar vuelos en peligro, los llamados agentes de seguridad aérea. Otras aerolíneas han instalado dispositivos técnicos de protección en sus aviones, por ejemplo, puertas blindadas y permanentemente cerradas a la cabina. Sin embargo, incluso los métodos de búsqueda más elaborados y el equipo técnico más moderno no pueden eliminar la amenaza de secuestro, especialmente cuando están planificados y ejecutados con gran determinación. Quiero decir, hubo 2 operaciones importantes. Participaste en ellas. Secuestraste 3 aviones pertenecientes a aerolíneas extranjeras, incluyendo un avión británico. Los llevaste a una de las bases militares jordanas con decenas, incluso cientos de pasajeros a bordo. Había alrededor de 300 pasajeros. Entre ellos había un grupo de rabinos israelíes en uno de esos aviones. Escucha a los líderes de ambos lados y oyes lo mismo con diferentes acentos. Este choque era inevitable. Los guerrilleros dicen que Hussein siempre iba a moverse contra los campamentos. Hussein dice que los guerrilleros no le dejaron otra opción. Todos hablan de orden, revolución, responsabilidad. Casi nadie en ese momento está hablando de las personas en el medio, las familias en tiendas de campaña, sótanos y escaleras que están a punto de ser bombardeadas y abatidas por tanques y aviones con una corona, y luego descartadas como consecuencias lamentables. Dawson's Field se hace famoso porque 3 aviones vacíos son volados en cámara y ningún rehén muere. Las batallas que siguen en Amán, en Zarqa y en los campamentos circundantes dejarán miles de palestinos y cientos de soldados y civiles jordanos muertos o heridos, en su mayoría fuera de cámara. El mundo aprende a condenar el espectáculo y vivir con la masacre. La próxima vez que la mayoría de la gente escuche las palabras Septiembre Negro, ni siquiera estarán pensando en Jordania. Estarán pensando en un conjunto muy diferente de rehenes en un país muy diferente. En el próximo capítulo, vamos a donde las cámaras en su mayoría no fueron, a las calles y campamentos donde ese choque inevitable realmente aterriza. Antes de cerrar esta parte, solo quiero dejar algo claro. No tomen mi palabra por nada de esto. Por favor, vayan y lean, vean y escuchen por ustedes mismos. Miren las leyes, los archivos, los testimonios y saquen sus propias conclusiones. Este proyecto se llama Pro-Tayon. No estoy afiliado a ningún partido u organización gubernamental. Solo intento entender lo que se ha hecho a personas que nunca tuvieron una verdadera voz en esto y compartir las pruebas con ustedes. 2 notas rápidas que debo enfatizar. Primero, el judaísmo no es sionismo. El judaísmo es una fe y cultura diversa y hermosa, con comunidades que también viven con trauma y pérdida. El sionismo es un proyecto político. Criticar al Estado o a una ideología nunca es una licencia para atacar a los judíos como pueblo. Si ves eso en los comentarios, por favor no lo dejes pasar. Segundo, esta serie no trata de aplaudir secuestros o cualquier ataque a civiles. Tratar de entender cómo llegamos aquí no es lo mismo que justificar lo que hace la gente. La mayoría de los palestinos, jordanos y personas comunes no son quienes planean estas operaciones, pero son quienes son bombardeados, desplazados y etiquetados como terroristas por cosas hechas en su nombre.
Si quieres profundizar después de este episodio, he enlazado videos y fuentes clave en la descripción y en la lista de reproducción de la serie Palestine Deep Dive. Míralos, no confíes solo en el resumen de un narrador, incluido el mío. Si esto te ayudó a ver el panorama general, aunque sea un poco, por favor dale me gusta al video, deja un comentario y compártelo con alguien. Realmente ayuda a que este tipo de trabajo se difunda, especialmente cuando videos largos e incómodos como este no son exactamente promovidos por la mayoría de las plataformas. Si deseas seguir el resto de este Black September Deep Dive y apoyar a Protajon como un proyecto independiente, puedes suscribirte y activar la campana y usar la lista de reproducción de la serie Palestine Deep Dive para seguir las próximas partes a medida que salgan. Hasta entonces, mantente curioso, sigue cuestionando el poder, cuídense unos a otros y sobre todo, cuídate.